El perro que se aventó del puente. Hola, gato macabro. Quiero compartir una experiencia que me marcó profundamente. A pesar de ser alguien que ama y ayuda a los animales, nunca había sentido tanto miedo como aquella noche en mi trayecto a casa. Esto ocurrió hace algunos años. Vivo en una zona rural donde los caminos son largos, solitarios y poco iluminados. Ese día, como de costumbre, regresaba a casa después del trabajo. El aire era fresco, pero había algo en la noche que se sentía extraño. Un silencio que no era normal. En el camino hay un puente vehicular que cruza sobre un río seco. Es un lugar que siempre me ha causado incomodidad, aunque no sabía por qué. El puente es viejo, de esos que parecen crujir con cada paso. Pero esa noche algo más llamó mi atención. Mientras conducía, vi a lo lejos la silueta de un perro en el borde del puente. Era un animal grande, de pelaje oscuro. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia abajo, al río seco. Reducí la velocidad para observarlo mejor. Y fue en ese momento cuando ocurrió. El perro se lanzó al vacío. Frené bruscamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía entender lo que acababa de ver. Amante de los animales como soy, no podía simplemente seguir mi camino. Tenía que bajar y ayudarlo. Detuve el coche en un lado del camino. Tomé una linterna que siempre llevo conmigo y bajé hacia el lecho seco del río. El aire era frío. Más frío de lo normal para esa época del año. A medida que avanzaba, sentía como el silencio se hacía más pesado, mientras descendía del puente. Cada paso que daba resonaba en el aire, haciendo que me sintiera más pequeño y vulnerable. Iluminé el área con la linterna. Busqué por todos lados, pero no había rastro del perro. ¿Dónde estás?, dije en voz alta, pero solo mi eco me respondió. Seguí buscando. Caminé bajo el puente, observando cada rincón. Mi linterna proyectaba sombras deformadas que no ayudaban a calmarme. Fue entonces cuando lo escuché. Eran ladridos. Primero suaves, como si vinieran de lejos, pero a medida que prestaba más atención, se volvían más intensos, más cercanos. Había algo extraño en ellos. No eran ladridos normales. Eran demasiado profundos, como si vinieran de algo que no era un perro. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la linterna. Intenté ubicar de dónde venían los sonidos, pero el eco del puente los hacía rebotar en todas direcciones. De repente, los ladridos empezaron a cambiar. Ya no eran ladridos. Se transformaron en un sonido más largo, más desgarrador, como un alarido. Era un grito. No un grito humano. Era algo que no puedo describir. Era como si el puente entero estuviera gritando. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cada parte de mi ser me decía que tenía que salir de allí, pero mis pies no respondían. Fue entonces cuando giré la linterna hacia adelante. A lo lejos, vi una silueta. Era una figura humana. O eso parecía. Estaba de pie bajo el puente. Pero algo estaba muy mal con ella. Sus pies no tocaban el suelo. La figura flotaba a unos centímetros del piso. Su cuerpo era oscuro, como si estuviera hecho de sombra. Pero lo más aterrador era su forma. Aunque tenía la apariencia de un hombre, había algo en su postura, y en cómo inclinaba la cabeza. Por un momento, me quedé paralizado. La figura no se movía, pero sentía su mirada fija en mí, aunque no tenía ojos visibles. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Dejé caer la linterna y corrí hacia mi coche. Apenas podía respirar. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el motor. Cuando finalmente lo logré, salí de ahí lo más rápido que pude. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura flotando bajo el puente. Escuchaba los ladridos, los gritos. Me preguntaba una y otra vez qué era lo que había visto. Al día siguiente, decidí hablar con algunas personas del pueblo. No quería parecer loco, así que solo mencioné que había visto algo extraño en el puente. La reacción de algunos vecinos me sorprendió. ¿También lo viste?, me dijo un hombre mayor. Fue entonces cuando me enteré de la historia. Hace muchos años, un hombre había decidido quitarse la vida en ese puente, pero no lo hizo solo. Según las historias, llevó a su perro con él. Se lanzó al vacío abrazado a su fiel compañero. Desde entonces, varias personas habían reportado cosas extrañas en el área. Ladridos, gritos, e incluso la figura de un perro que aparece en el borde del puente. Algunos decían que era el alma del perro buscando a su dueño.
Otros creían que era el hombre atrapado entre este mundo y el otro. No sé qué era lo que vi esa noche. Pero desde entonces, no he vuelto a cruzar ese puente de noche. Espero que esta historia sea útil para tu canal. Gato Macabro. El gato del bosque. Hola, Gato Macabro. Desde que descubrí tu canal, he querido compartir una experiencia que viví cuando era niña. Es algo que marcó mi vida para siempre. Aunque han pasado muchos años, todavía me hace pensar en mí que hay cosas en este mundo fuera de nuestra comprensión. Esto ocurrió en un pequeño pueblo llamado Silver Hollow, en el estado de Vermont. Es un lugar rodeado de montañas y densos bosques. Cuando era niña, mi mejor amiga se llamaba Emma. Nos conocimos en la escuela. Desde entonces éramos inseparables. Ambas éramos curiosas. Nos encantaba explorar los alrededores del pueblo, especialmente el bosque que quedaba cerca de nuestras casas. Nuestros padres siempre nos advertían que no nos adentráramos demasiado, que el bosque era peligroso, especialmente al atardecer. Pero como niñas, esa advertencia solo nos hacía sentir más curiosidad. ¿Qué podía ser tan peligroso? Para nosotras, era un lugar mágico, lleno de árboles enormes y senderos ocultos. Una tarde de verano, decidimos que queríamos ir más lejos de lo habitual. Habíamos oído historias sobre una antigua cabaña abandonada en el corazón del bosque, un lugar que los adultos evitaban mencionar. Así que, con linternas y una mochila con algunos bocadillos, nos dirigimos hacia allí. El aire en el bosque era fresco. El sonido de los pájaros nos acompañaba mientras avanzábamos. Todo parecía normal al principio, pero mientras más nos adentrábamos, el ambiente empezó a cambiar. Los árboles se veían más densos, casi como si nos estuvieran envolviendo. El canto de los pájaros desapareció. Un extraño silencio tomó su lugar. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Era un maullido, o algo parecido, pero no era un maullido normal. Era profundo, gutural, como si algo intentara imitar el sonido de un gato, pero no supiera cómo hacerlo bien. Nos detuvimos de inmediato, mirando a nuestro alrededor. ¿Oíste eso?, le pregunté a Emma. Ella asistió, su rostro pálido. Seguro es un gato salvaje, dijo, tratando de sonar tranquila, pero ambas sabíamos que no lo era. El sonido se repitió. Más cerca esta vez. Miramos hacia el sendero delante de nosotras. Ahí estaba. Era una figura alta, cubierta de algo que parecía pelo oscuro. No era un animal, pero tampoco era una persona. Su cuerpo era desproporcionado, con extremidades demasiado largas y movimientos extraños. Lo más aterrador eran sus ojos, como los de un felino. No lo pensamos dos veces. Gritamos. Comenzamos a correr en dirección opuesta. En el pánico, nos separamos. Yo seguí un sendero a la derecha, mientras Emma tomó otro. Mientras corría, escuchaba sus pasos detrás de mí, pero luego se desvanecieron. Llegué a la salida del bosque, jadeando y con lágrimas en los ojos. Pero Emma no estaba conmigo. Inmediatamente alerté a nuestros padres, y ellos llamaron a las autoridades. Comenzaron a buscarla esa misma noche. Durante días, el bosque estuvo lleno de voluntarios, perros rastreadores y helicópteros. Pero no encontraron nada. Ni siquiera una huella, un rastro de ropa, o algo que indicara dónde podría estar Emma. Pasaron semanas, y luego meses. Poco a poco, la esperanza se desvaneció. Las búsquedas se detuvieron. El pueblo empezó a aceptar que Emma probablemente no volvería. Pero entonces, algo increíble sucedió. 6 meses después de que Emma desapareciera, un cazador la encontró. Estaba sentada junto a un árbol, a unos kilómetros de donde la habíamos perdido. Su ropa estaba muy desgastada, su cabello enredado. Tenía la mirada más perdida que había visto en mi vida. Cuando la llevaron de vuelta al pueblo, todos se preguntaban cómo había sobrevivido tanto tiempo en el bosque. Emma no decía mucho al principio. Apenas hablaba. Parecía confundida. Pero una noche, mientras yo estaba en su casa visitándola, finalmente habló sobre lo que le había pasado. Había un gato, dijo en voz baja. ¿Un gato?, le pregunté, tratando de entender. Ella asistió. Era enorme, más grande que cualquier gato que haya visto. Me cuidaba por las noches. Me traía comida. No sé de dónde la sacaba. A veces eran frutas. Otras veces eran pequeños animales. Pero siempre me alimentaba.
La miré, sin saber qué decir. ¿Era un gato de verdad?, le pregunté. Emma negó con la cabeza. No lo sé. A veces parecía un gato, pero otras veces parecía algo más. Algo que no era ni animal ni persona. Tenía ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Y me hablaba. No con palabras. Pero de alguna manera sabía lo que quería que hiciera. ¿Te hizo daño?, le pregunté. Ella negó de nuevo. No. Me protegía. Pero me daba miedo. Especialmente cuando lo veía caminar en dos patas. Se veía extraño. Como si no supiera cómo usar su cuerpo. Emma nunca pudo explicar más. Poco a poco, dejó de hablar de lo que le pasó en el bosque. Sus padres la llevaron a terapia. Pero nada cambió. Parecía ausente. Como si una parte de ella todavía estuviera atrapada en esos árboles. Cuando sus padres la llevaron al psicólogo, dijeron que Emma tenía alucinaciones. Que su historia era producto del trauma de haber estado perdida en el bosque tanto tiempo. Para ellos, esa experiencia la había llevado a crear una especie de protector en su mente. Pero para mí, eso no explicaba la precisión con la que describía al gato. Ni cómo había sobrevivido tanto tiempo sin rastros visibles de desnutrición. Emma nunca pudo explicar más. Poco a poco, dejó de hablar de lo que le pasó en el bosque. Sus padres aceptaron el diagnóstico de los psicólogos. Pero yo no. Parecía ausente. Como si una parte de ella todavía estuviera atrapada en esos árboles. Con el tiempo, nuestras vidas siguieron caminos diferentes. Dejé Silvero y yo. Traté de dejar atrás esos recuerdos. Pero cada vez que pienso en Emma, en lo que vivió, no puedo evitar preguntarme qué era realmente ese gato. ¿Era un animal? ¿Una persona? ¿O algo completamente distinto? Lo único que sé es que el bosque nunca volvió a ser el mismo para mí. El perro de mirada humana. Hola gato macabro. Quiero compartir una historia que todavía me da nostalgia cada vez que la recuerdo. Es algo que viví hace años. Con mi viejo amigo Oso. Un perro que fue más que una mascota para mi familia. Él era mi protector. Mi compañero. Y en más de una ocasión, me demostró que entendía cosas que nosotros no podíamos ver. Esta es la historia de cómo me salvó de algo que pudo haber sido terrible. Oso era un pastor alemán imponente. Grande. Fuerte. Y con una mirada peculiar. Mis amigos siempre decían que había algo especial en él. Como si entendiera cada palabra que decías. Yo nunca le di mucha importancia a esos comentarios. Hasta que empecé a vivir cosas extrañas con él. Mi hermano, que era pequeño en ese entonces, siempre decía que una noche vio a Oso pararse en dos patas en la puerta del patio. Según él, Oso había cerrado la puerta que daba a la calle. Y puesto el seguro con sus propias patas. Cuando nos lo contó, pensamos que era un sueño o una historia inventada. Pero con el tiempo, esa imagen quedó grabada en mi mente. Especialmente después de lo que me pasó años después. Yo era adolescente. De esos que creen que nada malo puede pasarles. Era de madrugada. Y estaba terminando mis tareas. Mi papá siempre decía que era una mala costumbre dejar todo al último momento. Pero esa noche estaba más preocupado por acabar mis pendientes que por dormir. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido de mi lápiz sobre el papel. Y de vez en cuando, algún carro pasando por la calle. De pronto, algo cambió. Empecé a escuchar ruidos en la calle. Como si alguien estuviera caminando. Y luego ruidos en el techo. Me levanté de la mesa. Y caminé hacia la puerta principal. No sé si era el cansancio o la curiosidad. Pero sentía que tenía que asomarme. Cuando llegué a la puerta, puse mi mano en el seguro. Listo para abrir. Por un segundo, creí distinguir una sombra moverse al otro lado de la reja. Tuve la impresión de que alguien o algo se acercaba. Entonces lo sentí. Algo detrás de mí. Era Oso. Me había seguido sin que me diera cuenta. Lo miré y le dije, casi en un susurro: quédate aquí, amigo. Pero él no me hizo caso. En lugar de eso, se acercó más a mí. Hasta que su hocico casi tocó mi pierna. Algo en su comportamiento me pareció extraño. Estaba demasiado quieto. Demasiado alerta. Cuando miré sus ojos, entendí por qué. Nunca había visto a Oso mirar así. Sus ojos eran diferentes. Era una expresión humana. Algo que mezclaba miedo y desesperación. No podía explicarlo. Pero sentí que me estaba rogando. Cada vez que movía mi mano hacia el seguro, Oso me miraba fijamente. Y luego volvía a mirar mi mano. Era como si estuviera diciendo: no lo hagas. Luego se puso en dos patas.
Sus patas delanteras las puso sobre la puerta, como evitando que yo saliera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Quería abrir la puerta, pero algo en su mirada me detuvo. Era como si supiera algo que yo no sabía, algo que estaba esperando del otro lado. Finalmente, quité la mano del seguro, y me puse frente a él. Lo miré a los ojos, y le dije: «Está bien, oso. Vámonos». En cuanto lo dije, su expresión cambió. Regresó a su posición normal. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. Movió la cola, y me siguió de regreso a la cocina. Esa noche, me quedé despierto abrazándolo, sin saber exactamente por qué me sentía tan aliviado. Al día siguiente, entendí lo que había pasado. Esa mañana, mientras desayunábamos, mi mamá entró a la cocina con cara de preocupación. «¿Supiste lo que pasó anoche?», me preguntó. Negué con la cabeza. Y ella continuó: «Dijeron que unos ladrones estuvieron entrando a las casas de la colonia. Asaltaron a la señora Rosa de la esquina. A su hijo lo golpearon porque los descubrió». Mi cuerpo se quedó helado. De repente, todo tenía sentido. Los ruidos, la mirada de oso, su insistencia en que no abriera la puerta. Si lo hubiera hecho, tal vez habría sido yo quien enfrentara a esos ladrones. Esa tarde, salí al patio con oso. Lo abracé como nunca antes lo había hecho, y le dije: «Gracias, amigo. Me salvaste». Él simplemente me lamió la cara, y movió la cola, como si no fuera nada. Pero yo sabía que había sido todo. Oso vivió muchos años más. Fue mi protector, mi familia. Y aunque ya no está conmigo, siempre lo recordaré como mi héroe. Donde quiera que estés, amigo. Gracias por cuidarme aquella noche. El gato que casi habló. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que mi madre me relató muchas veces cuando era niña. Es una historia que mezcla lo increíble con lo aterrador. Hasta el día de hoy me hace pensar que los gatos son más de lo que parecen. Cuando era bebé, vivíamos en un cuarto pequeño. Mi mamá era joven. Trabajaba mucho. Hacía lo posible por cuidarme. Pero había momentos en los que necesitaba salir por unos minutos para comprar algo en el mercado. Era un lugar cercano, a solo unas cuadras. Siempre trataba de ir rápido para no dejarme sola mucho tiempo. En ese entonces teníamos un gato llamado Tom. Era negro, grande, gordo. Según mi madre, tenía una personalidad fuerte. Como si supiera que la casa le pertenecía, que él era quien decidía lo que pasaba ahí. A pesar de eso, era cariñoso conmigo. Mi mamá me contaba que cada vez que salía al mercado, le pedía a Tom que me cuidara. Le hablaba como si fuera una persona. «Tom, cuida a la bebé. No lo hagas llorar. Si se despierta, párate en la ventana. Yo te voy a ver y volveré corriendo. No dejes que nada le pase». Y, sorprendentemente, Tom parecía entender. Cuando yo estaba dormida, se acomodaba cerca de mis pies o junto a mi cabeza, como si estuviera protegiéndome. Si me despertaba y comenzaba a llorar, él se sentaba en la ventana, tal como mi madre le había pedido. Cuando ella lo veía, dejaba todo y corría de regreso a la casa. Nunca fallaba. Era como si Tom hubiera tomado en serio la responsabilidad de cuidarme. Pero hubo un día en el que pasó algo que mi madre nunca olvidó. Algo que la hizo ver a Tom con otros ojos. Ese día, como de costumbre, mi madre salió al mercado y me dejó durmiendo en la cuna. Todo parecía normal. Mi tía, que vivía en el cuarto de al lado, pasó a buscar a mi madre. Tocó la puerta y al no recibir respuesta, decidió entrar para saludarla y ver si necesitaba algo. Lo que no esperaba era lo que sucedió cuando abrió la puerta del cuarto. Según mi tía, apenas cruzó el umbral, Tom la miró con unos ojos que no parecían de gato. Estaba sentado a los pies de mi cuna, con el cuerpo tenso y los pelos erizados, como si estuviera enfrentando a un enemigo. Comenzó a bufar de una manera que, según mi tía, no era normal. Era un sonido profundo, amenazante, que hacía vibrar el aire. Ella trató de acercarse, pensando que tal vez el gato se calmaría, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Tom saltó de la cuna y se interpuso entre ella y yo, con las garras listas para atacar. Mi tía dijo que sintió un miedo que no podía explicar. No era solo un gato defendiéndose, era algo más. Sus ojos tenían una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo juzgada. Mi madre llegó unos minutos después. Cuando abrió la puerta, encontró a Tom aún con los pelos de punta, parado frente a la cuna, mirando hacia la puerta como si estuviera protegiéndome de algo.
Mi tía estaba afuera, pálida y temblando. Le contó a mi mamá lo que había pasado, y aunque mi madre trató de calmarla, ella nunca volvió a entrar a ese cuarto sola. Desde ese día, Tom se convirtió en mi guardián oficial. Mi mamá me decía que, aunque le preocupaba que fuera tan protector, nunca había hecho nada para lastimarme. Al contrario, siempre estaba cerca, vigilándome como si entendiera que era su responsabilidad cuidarme. Lo más extraño de todo, según mi mamá, es que nunca lo escuchó maullar cuando estaba conmigo. Decía que había algo inquietante en su silencio, como si supiera que hablar cambiaría algo. Siempre se preguntó qué habría pasado si un día lo escuchaba decir algo. Con el tiempo, Tom envejeció y murió, pero su recuerdo quedó grabado en mi familia. Mi madre, desde entonces, desarrolló una costumbre peculiar. Siempre les pedía a los animales que cuidaran a los niños de la casa, como lo había hecho con Tom, pero ninguno fue como él. A veces pienso en lo que pasó ese día con mi tía. ¿Por qué reaccionó Tom de esa manera? ¿Qué vio en ella que lo hizo sentir que tenía que protegerme? Nunca lo sabré, pero algo en mi interior me dice que los animales, especialmente los gatos, entienden más de lo que creemos. Gracias por dejarme compartir esta historia contigo y con tu audiencia. Gato macabro. Espero que Tom esté en algún lugar, todavía cuidándome desde las sombras.